¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a ver la historia de la comunión en la mano. Por si alguien no conocía la historia, algo que les puedo adelantar es que comenzó en los países protestantes y por la desobediencia. El video va a estar interesante amigos, no se lo pueden perder. Y bueno, ya sin más, empezamos. Y bueno amigos, vamos a ver la comunión en la mano por el padre Javier Olivera Rabasi, y dice así: la administración del cuerpo de Cristo corresponde al sacerdote por tres razones: porque él consagra en la persona de Cristo, porque el sacerdote es el intermediario designado entre Dios y el pueblo, porque por reverencia a este sacramento nada lo toca sino lo que está consagrado. Santo Tomás de Aquino. A raíz de varias consultas sobre el tema de la posibilidad o no de la comunión en la mano, nos hemos visto obligados a resumir su historia, su conveniencia o inconveniencia, basándonos principalmente en el excelente trabajo de Monseñor Juan Rodolfo Lais titulado La comunión en la mano. Con las presentes líneas solo hemos querido acercar al público en general la historia del uso y desuso de esta práctica hoy en día tan extendida, que comenzó siendo un permiso excepcional y hoy parece norma general. 1. Contexto del permiso para recibir la comunión en la mano. En el documento de Pablo VI titulado Memoriale Domini del año 1969, el Papa plantea que algunos lugares se venían cometiendo diversos abusos litúrgicos al impartir la Sagrada Comunión en la mano, con la excusa de que se seguía de este modo un uso antiguo. Puntualmente, la práctica era seguida en diversos países de tradición protestante, Holanda, Alemania, Bélgica, etc., que por aquel entonces sufría una enorme pérdida de la fe. Recordemos el famoso catecismo holandés, que debió ser corregido por el mismo Pablo VI, poniendo en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía, negando cualquier clase de presencia en las partículas o fragmentos de la hostia, al mismo tiempo en que no se distinguía con claridad entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Es decir, era un tiempo de crisis de fe, de allí que Roma rogase prevenir todo peligro de que penetren falsas opiniones sobre la Santísima Eucaristía, sostenidas justamente por los promotores de la desobediencia. 2. Una excepción que se volvió regla. Ante la práctica generalizada en estos países, la Santa Sede se vio obligada a actuar y a reafirmar que la comunión en la boca no solo era la práctica que ya debe considerarse tradicional en la Iglesia, sino que el dar la comunión en la mano podía conllevar ciertos peligros, a saber, el que se llegue ya a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar, ya la profanación del mismo sacramento, ya la adulteración de la recta doctrina. Se realizó entonces una encuesta entre la mayoría de los obispos del mundo sobre qué convenía hacer sobre los abusos. La respuesta fue categórica. La inmensa mayoría determinó que debía seguirse con la forma de administrar la comunión de rodillas y en la boca. Pero ¿qué hacer con aquellos países donde la costumbre se hubiese ilegítimamente arraigado? Y se respondía: si en alguna parte el uso contrario se hubiese arraigado ya, la misma sede apostólica confía a esta misma conferencia la carga y el oficio de sopesar las circunstancias peculiares, si las hay, con la condición, sin embargo, tanto de prevenir todo peligro de que penetren en los espíritus la falta de reverencia o falsas opiniones sobre la Santísima Eucaristía, es decir, dejaba en las manos de la conferencia episcopales la reunión de obispos de cada país que votasen y luego comunicasen a Roma su decisión, dejando eso sí, libertad a cada obispo en su diócesis. El documento se completa con una carta pastoral en la que se concedía a las conferencias episcopales el indulto, permiso, de distribuir a los fieles la Sagrada Comunión en la mano, siempre y cuando este modo de recibir la comunión ya fuese frecuente allí por la costumbre, dejando en claro que la nueva manera de comulgar no deberá ser impuesta de modo que excluya el uso tradicional, de modo que cada fiel tenga la posibilidad de recibir la comunión sobre la lengua. Número 1285. Por lo que el rito de la comunión dada en la mano no debe ser aplicado sin discreción, es decir,
Se trataba de una expresión y un indulto, un perdón o un permiso excepcional. 3. El caballito de batalla. Los primeros cristianos comulgaban así. Quienes han argumentado el tema de la comunión en la mano han hecho uso siempre de un arcaísmo litúrgico, es decir, los primeros cristianos lo hacían así. Sobre el tema, el mismo Papa Pío XII decía, refiriéndose a quien intentaban hacer renacer lo que se hacía antes, sin demasiado criterio: la liturgia de los tiempos pasados merece ser venerada sin ninguna duda, pero un uso antiguo por el mero hecho de su antigüedad no ha de ser considerado más apto y mejor ya en sí mismo. Meditiator Dei, número 43. La vuelta a una forma antigua no es por sí mismo un motivo de tranquilidad, menos aún cuando esa forma fue abandonada en algún momento, desechada y luego finalmente prohibida por su imperfección. Como sucedió con la comunión en la mano, casualmente, y aunque parezca una paradoja, que debe hacerse siempre y en todo lugar lo que se hizo antes, son normalmente los primeros en atacar, por ejemplo, la misa tradicional, la comunión de rodillas, el canto gregoriano, etc. Además, si deberíamos seguir en todo los primeros cristianos, sin más criterio que, porque antes se hacía así, deberíamos consagrar la Eucaristía sobre la piel de un asno, dejar de comulgar habitualmente. Antes se comulgaba apenas una vez al año, o fiestas y solemnidades importantes. Sentarnos por separado, hombres y mujeres, es decir, todo tiempo pasado fue mejor cuando conviene. ¿Cómo comulgaban los primeros cristianos y por qué dejaron de hacerlo así? Los testimonios antiguos en este sentido son múltiples y no siempre uniformes. Uno de los más famosos y más manoseados quizá resulte el de San Cirilo de Jerusalén, que narra así el rito de la comunión: acercándote por lo tanto, no lo hagas con las palmas de las manos separadas, ni con los dedos apartados, sino haz con izquierda un trono para la derecha, ya que esta mano está a punto de recibir al Rey. Haciendo el hueco con la palma, recibe el cuerpo de Cristo, añadiendo: Amén. Porque dime, si alguno te diese unas limaduras de oro, ¿no las guardarías con toda diligencia, procurando no perder nada de ellas? ¿No procurarás, pues, con mucha más diligencia que no se te caiga ninguna migaja de lo que es más precioso que el oro y las piedras preciosas? Y después de que hayas tomado el cuerpo de Cristo y hayas recibido el cáliz de la sangre, no estires tus manos, sino inclinándote haciendo un acto de reverencia y profunda veneración, y di amén, y santifícate tomando la sangre de Cristo también. Mientras la humedad esté todavía sobre tus labios, tócalos con tus manos y santifica tus ojos, tu frente y todos tus otros órganos sensoriales. Finalmente, da gracias a Dios que te ha considerado digno de tales misterios. Hasta aquí el texto atribuido a San Cirilo que, por lo extraño de la última parte, la de tocarse los sentidos externos, ha sido considerado dudoso, o al menos con partes interpoladas. Otros autores antiguos también narran algo parecido al momento de explicar el rito de la comunión. Tertuliano dice: cuidamos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer en la tierra. San Hipólito recomienda: cada uno esté atento, que ningún fragmento caiga y se pierda, porque el cuerpo de Cristo debe ser comido por los fieles y no despreciado. San Efrén: comed este pan y no piséis sus migajas. Una partícula de sus migajas puede santificar a miles de miles y es suficiente para dar vida a todos los que la comen. Y Orígenes: con qué precaución y veneración, cuando recibís el cuerpo del Señor, lo conserváis de manera de que no caiga nada o se pierda algo del don consagrado. Os consideráis justamente culpables si cayese algo en la tierra por negligencia vuestra. Todos estos autores, vale decirlo, narraban el rito mientras la Iglesia carecía de libertad, es decir, en tiempos de persecución antes del Edicto de Milán y la relativa paz que trajo Constantino. De allí que casi por la misma época otros autores narrasen expresamente el contexto de esa comunión en la mano, como es el caso de San Basilio Magno. No hace falta demostrar que no constituye una falta grave para una persona comulgar con su propia mano en épocas de persecución, cuando no hay sacerdote o diácono. Esto ha hecho que algunos estudiosos hayan planteado que la comunión en la mano se dio en los primeros siglos, con mucha reverencia siempre, a causa de la persecución que se padecía,
y en tiempos en que no había diáconos o sacerdotes que pudiesen administrarla. Sin embargo, este argumento no parece convencer del todo, pues, como narra el cardenal Duperron, al refutar al hereje Du Plessis, quien aducía que, porque antes se comulgaba en la mano, no habría conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía entre los primeros cristianos. La Eucaristía se daba incluso en tiempos en que la persecución primera había pasado ya, sobre todo en los lugares alejados de Roma. Sin embargo, pasando el tiempo y poco a poco, la Iglesia comenzó a mutar al respecto, como se lee ya en el Concilio de Zaragoza. Otro será el planteo de la Iglesia: excomúlguese a cualquiera que ose recibir la Sagrada Comunión en la mano, o el Sínodo de Roma del año 404, celebrado bajo el Papa Inocencio I, en el cual se imponía el rito de la comunión en la lengua, o en el Concilio de Rouen, año 650, donde se dice: no se coloque la Eucaristía en las manos de ningún laico o laica, sino únicamente en su boca, o el de Constantinopla: prohibíase a los creyentes tomar la sagrada hostia en sus manos, excomulgando a los transgresores, o el Sínodo de Rúa: no se debe entregar la Eucaristía en manos de ningún laico, mujer o hombre, sino solamente en la boca. Si alguien transgrediese esto, dado que desprecia a Dios omnipotente y no rinde honor a cuanto en él hay, que sea expulsado del altar. A primera vista podría decirse que la comunión en la mano comenzó siendo el uso normal de la Iglesia, que nació en tiempos de persecución. Con el tiempo, sin embargo, a medida que el mundo conocido iba siendo evangelizado, el uso se mantuvo, pero volcándose poco a poco a la praxis de la comunión en la boca por mano de los clérigos, y siempre con extrema veneración. De allí que Pablo VI indique que consta que los fieles creían, y con razón, que pecaban si, habiendo recibido el cuerpo del Señor y conservándolo con todo cuidado y veneración, algún fragmento caía por negligencia. Es por todo esto que, a nuestro juicio, sería engañar a los fieles sin contextualizar el cómo se daba esa comunión en la mano en la Iglesia primitiva. Monseñor Atanasio Schneider, experto en patrística e Iglesia primitiva, explica que hay una enorme diferencia entre la forma de comulgar en la Iglesia primitiva y la actual práctica de la comunión en la mano. En la Iglesia primitiva había que purificar las manos antes y después del rito, y la mano estaba cubierta con un corporal, de donde se tomaba la forma directamente con la lengua. Tras asumir la sagrada hostia, el fiel debía recoger de la mano con la lengua cualquier mínima partícula consagrada. Un diácono supervisaba esta operación. De si el uso de la comunión en la mano se dio en tiempos de persecución o no, cosa que al parecer es bastante discutida entre los historiadores de la liturgia. El tema más importante es que la Iglesia en un momento cambió de postura al respecto y comenzó a distribuirla en la boca, un uso que la tradición interrumpió y hasta prohibió. Pero si no constituía ni constituye un sacrilegio, si en los primeros tiempos se hacía con enorme devoción, entonces, ¿por qué la Iglesia en un momento de la historia llegó a prohibir este uso? Según la enseñanza del gran historiador Humann, esta costumbre de entregar la Eucaristía en la mano traía consigo el peligro de abusos. Con todo, más que el temor de los abusos, influyó sin duda la creciente reverencia al sacramento, a que se diese más tarde la sagrada forma directamente en la boca. Es decir, se trató del desarrollo y profundización del dogma del misterio de la transubstanciación, lo que llevó a que, con el tiempo, la reverencia fuese más y más crecida, hasta que la Iglesia, comenzando por Roma y hacia afuera, comenzó a mandar que la Eucaristía se diese en la boca. Y bueno amigos, este fue un pequeño resumen de la comunión en la mano. Y bueno amigos, antes de irnos, si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y me apoyes regalándome un like, y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.